De Yo acuerdo. voy a hacer una presentación brevísima, De acuerdo. solo para agradecer a Ricard que haya aceptado participar en este taller tan complicado, porque iba a ser presencial el otro día, pero desgraciadamente el low cost de trenes impidió que Ricard pudiera llegar a estar presencialmente con nosotros. Pero le agradezco a Ricard que prácticamente ese mismo día ya habíamos cerrado la fecha de hoy para hacerlo online, y de verdad creo que es un lujo que podamos contar con él. Ricard es, para mi gusto, una de las personas que más sabe en España de este tema, y era, creo, muy importante para el proyecto de investigación que estemos desarrollando que alguien con su conocimiento pudiera ya mostrar de una manera más apegada a la realidad de los problemas las cuestiones que genera la inteligencia artificial relacionadas con el derecho constitucional. Esto es, que aterrizáramos desde el mundo de las ideas más abstractas en el que nos estábamos moviendo a cuestiones mucho más aplicadas en este tema. Así que, Ricard, sin darte mucha más presentación, te agradezco mucho que estés aquí y te doy la palabra. Adelante. Perfecto. Y después, pues, todo tuyo. Yo, en primer lugar, mis disculpas. La verdad es que lo del tren fue una cosa inaudita, pero bueno, a veces pasa. Y esta vez me tocó a mí. En cualquier caso, te agradezco la presentación porque efectivamente hay una cuestión, antes de empezar a exponer el conjunto de mi presentación, y aunque suene excusatio non petita, accusatio manifesta, y a mí me da la impresión de que en muchas ocasiones no solo los juristas académicos, sino incluso los posicionamientos políticos o el legislador adolecen de una conexión profunda con las necesidades estratégicas que de algún modo nos presentan la realidad. Yo, como muchos de los profesores y académicos que citaré, comparto una visión crítica, comparto una visión preocupada, pero tengo la convicción de que si enfrentamos el desarrollo tecnológico siempre desde la patología, siempre desde la negatividad, siempre desde una visión hipercrítica, pero que no propone, no conseguimos resolver problemas. Y esto me preocupa. Ciertamente que al menos los profesores de nuestra área tenemos que reconocer, yo creo, que nuestra tarea como expertos y expositores de la tradición constitucional, que es una tradición de derecho limitador, del abuso de poder, de garantía de la democracia, y que en nuestro contexto concreto venimos de donde venimos, es casi bastante natural que tengamos una cierta prevención, una cierta actuación siempre, no sé si decir reactiva, pero al menos desconfiada respecto de todos aquellos poderes públicos, pero ahora también poderes privados que ponen en riesgo las libertades y el modelo constitucional, y tendamos a tener esta reacción hiperdefensiva que no sé hasta qué punto puede ser fructífera. Veréis, no me voy a detener demasiado. Debo señalaros que esta diapositiva, muy mal hecha, como todas mis diapositivas, porque soy un desastre, la suelo usar en mi docencia para tratar de explicarle a mis estudiantes en qué mundo vivo o en qué mundo vivimos y por qué una gran parte de nuestro trabajo como jurista será digital o no será. Y también para tratar de explicarles por qué el derecho fundamental a la protección de datos, que es donde utilizo esta diapositiva, cumple un papel instrumental y se está situando en el centro del ordenamiento como instrumento adecuado para tratar de limitar y para tratar a la vez de disciplinar, de gobernar el uso de la tecnología. Porque al fin y al cabo estamos completamente rodeados de tecnología, allá donde miremos. Y tenemos que ser conscientes, y ahora presentaré una diapositiva con las previsiones de Gartner. Debemos entender que el actual momento de transición a lo que llaman cuarta revolución o revolución digital es un contexto en el que la tecnología digital
y lo que se llama, ponedle el nombre que queráis, pero delante poned siempre data driven economy, data driven health, data driven public policies. Es decir, el modelo de decisiones y de evolución social, tecnológica y económica se basa en datos. Eso significa que vamos a encontrar entornos de procesamiento de datos y de uso de la inteligencia artificial prácticamente en cualquier lugar al que vayamos. Lo que tenéis a la izquierda arriba es una tontería, son las etiquetas RFID. Y las desconocemos, no las tenemos en cuenta. Es lo que hace que paguemos tan rápido en Decathlon. Sin embargo, es una herramienta potentísima para tener trazabilidad sobre los usos dentro del supermercado, la biometría. Mirad, un ejemplo sobre el que hablaba esta mañana en Canal Sur. Me entrevistaban allí para que hablásemos de inteligencia artificial y procesos electorales. La tesis del entrevistador era que la manipulación informativa es casi tan vieja como la humanidad y una constante en los últimos 2 siglos. Yo trataba de trasladarle que, siendo eso cierto, en estos momentos el uso de la inteligencia artificial y de la analítica de datos no va mucho más allá de la manipulación informativa hacia la identificación de cómo, mediante neuromarketing, estimular emocionalmente al elector al tiempo que se le genera un entorno completamente cerrado, ciego a cualquier otro impulso o a cualquier otra influencia que no sea aquella que confirma sus creencias previas. Por tanto, trataba de explicarle que la inteligencia artificial en este contexto juega un rol de aceleración, de incentivación e incluso de ofuscación de la realidad que nunca hasta hoy había estado a nuestro alcance. Y volvemos de nuevo a un ejemplo, evidentemente, basado en la patología. Después veremos bastantes enfoques bastante más positivos y, de hecho, estamos cambiando el mundo. Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, espero que se vea bien en pantalla, veáis cómo las previsiones para 2023, Gartner es una consultora que cada año genera un gráfico que se llama Hype Cycle, en el que identifica el estado de madurez de las tecnologías emergentes y disruptivas y cuáles serán las tendencias previstas para ese año. Prácticamente en cualquiera de los 4 cuadrantes que podáis ver, veréis cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. En el primero por la derecha, en el centro casi de la diana, veréis cómo la computación de alta intensidad y aplicado a la visión, como las aplicaciones inteligentes, la Generative AI o el uso de datos sintéticos son relevantes. Veréis cómo los modelos de réplica de los sistemas de información mediante Digital Twins, que se utilizan también para analítica de datos, son particularmente relevantes. Cómo ese metaverso, que aparece casi en la parte de fuera porque está creciendo, es relevante, se basará en gran parte en este tipo de tecnologías. Pero sobre todo, y no voy a ir más allá, en el cuadrante superior izquierdo, podéis ver como lo que destaca Gartner es que existe una preocupación significativa sobre lo que tiene que ver con la transparencia en el uso de esas tecnologías y con la preservación del derecho a la vida privada. De ahí que aparezca el concepto de inteligencia artificial centrada en el ser humano, ética digital y cuestiones como la inteligencia artificial responsable y la generación o el control sobre nuestra identidad digital. Por tanto, es evidente que es el momento oportuno para esta discusión, que es un momento particularmente significativo al que deberíamos prestar mucha atención. Y aunque no sea necesariamente algo de nuestra área, creo que es importante situarnos en el contexto socioeconómico en el que vivimos. Mirad, no quiero aburriros con esto porque es un debate conocido, pero creo que todos sabemos que en estos momentos hay 3 grandes bloques en competición. Por un lado, tenemos a China, de la que probablemente no merezca la pena ni hablar. Es decir, es una dictadura comunista con capitalismo dirigido, donde no se garantizan las libertades y donde, por ejemplo, pueden presumir de ser líderes en inteligencia artificial aplicada a la visualización, a las imágenes y a la videovigilancia de última generación, precisamente porque tienen un programa de control social basado en un control total de la población, no solo con videocámaras, sino con geolocalización y con los smartphones. Y, por tanto, puesto que carecen de límites y el enorme capital acumulado con su economía de mercado dirigida lo están reconduciendo claramente a la investigación estratégica en ámbitos como la biología, las ciencias de la vida, la genética, la inteligencia artificial
o la tecnología espacial, es evidente que son un competidor particularmente feroz que además compite sin los niveles de garantía y respeto a los derechos fundamentales que caracterizan a nuestro sistema. Con un agravante, no tienen ningún problema, y nuestros científicos tampoco lo tienen, en ofrecer servicios de valor añadido muy baratitos para poder seguir investigando. Así que no os extrañe que puedan haber equipos españoles investigando sobre conducción automática, sobre vehículos autoconducidos en ciudades chinas donde no existe ni la cuarta parte de las restricciones que existen para probar ese modelo en nuestro propio país. Por otra parte, competimos también con Estados Unidos. Me referiré a Estados Unidos en más de una ocasión. Bueno, Estados Unidos se caracteriza por una constante desregulación que comienza con la etapa de Reagan y que en general tiende a aplicar en este contexto una regla formulada por Mark Zuckerberg en su día, señalando que para triunfar en este mundo digital hay que moverse rápido y romper cosas. Bueno, en el fondo no es que carezcan de responsabilidad jurídica, pero esta se suele sustanciar siempre a través del derecho de daños en pleitos civiles y requiere, por tanto, o les permite a estas compañías grandes procesos de acumulación de capital con los que responder precisamente cuando empiezan a producirse los primeros daños. Se puede responder económicamente y, aunque el daño ya está hecho, también el crecimiento y la consolidación de la empresa. Nosotros nos hemos dado cuenta, como Unión Europea, que necesitamos generar un mercado único de datos que dimensione, que desarrolle la computación de alta intensidad, la compartición de datos y la inteligencia artificial. Y para eso hemos diseñado una estrategia digital en la que la inteligencia artificial aparece prácticamente en el número 1, pero en el que a partir de los números, por ejemplo, 5 y 6, empezáis a ver cómo se empieza a hablar de regulación de mercados digitales o de servicios digitales. Voy a citar más regulación en este sentido. Y esto a la vez se sitúa como un reto para España. España va a invertir o está invirtiendo en digitalización la parte del león de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y no solo España como país, también la patronal y también planes estratégicos de las comunidades autónomas. El resultado práctico de todo esto es que nos vamos a enfrentar, y perdonad que en algún momento hable más como un informático que como un jurista, a entornos de altísima complejidad, a ecosistemas de tratamiento particularmente complejos. No se trata de concebir la inteligencia artificial como una especie de realidad intangible e incomprensible, sino de ser capaces de entender que a través de las distintas normativas que se están aplicando, la directiva Open Data, el reglamento para el uso de datos no personales, la Data Governance Act, la futura Data Act o la regulación del espacio europeo de datos de salud, lo que estamos incentivando es dar un salto cualitativo de una economía más tradicional a una economía capaz de generar entornos de datos que van a facilitar el despliegue y el despegue de las tecnologías de la información, de la digitalización de nuestra sociedad y de la inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa. Pensad en cualquier escenario de la vida en el que a día de hoy nos movemos. Hay preguntas que nos deberíamos hacer y que ni siquiera se refieren a la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes tengamos la capacidad de matricularlos en slots de apenas 15 minutos, de matricular a 50.000 personas en menos de una semana y, sin embargo, y aunque es una operación matemática bastante simple, se les notifique que son titulares de una beca de estudios 4 meses después y no la cobren hasta 8 meses después? Es una transacción informática que apenas duraría unos minutos. ¿O cómo es posible que nuestro Estado social anuncie que hay 800.000 familias que podrían beneficiarse de una ayuda, de un mínimo vital, y solo 200.000 sean capaces de soportar o de superar la gincana de tramitación que les ha supuesto? Bueno, si tú tienes los datos para saber que hay 800.000 familias beneficiarias de esto, tienes las herramientas tecnológicas suficientes para convertir el trámite en un trámite de confirmación. Parece que sería más fácil decirle a esas familias: usted dispone de una ayuda, conéctese a este entorno, suba los documentos que le pedimos y dentro de una semana estará cobrando. Este es el tipo de transformación en el sector de la administración, en otros sectores también va a ocurrir, hacia el que queremos ir, literalmente. Del mismo modo que se quiere impulsar la mejora de condiciones mediante inteligencia artificial de todos los sectores.
Veréis, yo participo como External Advisor en un proyecto que se llama European Hubs for Data, que tiene por objetivo aprender a cómo prestar servicios de análisis de datos con inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. Y es fascinante los proyectos que como External Advisor he podido ver. De repente, una pequeña y mediana empresa se preocupa de saber cómo mejorar sus cadenas o su cadena de valor en cuanto a la distribución y de aprender cómo debería distribuir casa a casa lo que está vendiendo. Y para eso necesitan miles, millones de datos de movilidad de una ciudad. Pero también información climática. Al final, los modelos que se generan en su caso de uso le permiten saber cómo debería organizarse, no solo con carácter general, sino que hay meses donde el tráfico es distinto de otros meses. Y esto es comprensible. Cuando a mí ya a veces las meninges me patinan un poco es cuando descubro que hay empresas que están tratando de desarrollar sistemas de inteligencia artificial para verificar las condiciones de madurez de productos agrícolas y tomar decisiones de comercialización. O sea, estamos diciendo que de repente, perdonad que ponga un ejemplo y no van a ser naranjas, aunque sea valenciano, pero a mi familia les vuelven locos los melones. Pues que haya un tipo, porque esto es así, que pretenda saber con una videocámara conectada a un entorno de producción cuándo debe recogerlos y dónde debe venderlos, es un cambio revolucionario, porque esto en mi pueblo lo hacía un señor que andaba tocando con el pie el melón y decía, coge este. Y aunque parezca un ejemplo banal, si en el desarrollo de esa herramienta el desarrollador se equivoca, puede poner en riesgo la competencia en un mercado y puede arruinar a una comarca entera. Por tanto, la trascendencia que al parecer tiene visualizar melones para saber cómo están de maduros es bastante mayor de la que todos podamos imaginar. Este tipo de sistemas son los sistemas a los que me refiero. Lo que veis en esta gráfica tan complicada es un proyecto en el que estoy trabajando, ayudando a que se cumplan las normas y se garanticen los derechos fundamentales. Es un proyecto que pretende desarrollar una infraestructura europea para el tratamiento de imagen de cáncer. Estamos hablando a la izquierda de un sistema de información que se pueda conectar con grandes hospitales en toda la Unión Europea para desarrollar estudios observacionales con pacientes o ayudarles al cribado de pacientes, es decir, a contrastar las imágenes que se están viendo en una prueba sobre cáncer con la realidad, con lo aprendido por la inteligencia artificial y, por tanto, buscar cuestiones como el diagnóstico precoz, la fijación de dianas terapéuticas o la búsqueda de los mejores modos de atacar la enfermedad. Y eso, y aquí tenemos, y esto está en la columna derecha, va a suponer tratar 65 millones de imágenes, así para empezar, en 14 países con 79 partners, y ser capaces de hacer que la inteligencia artificial ruede en grandes infraestructuras como otros proyectos de imagen de cáncer u hospitales. Y esto, que es la parte tecnológica, necesita de una gobernanza jurídica fundamental. Y aquí, y vuelvo a la presentación de Rafa, cuando yo me siento con los investigadores y con los desarrolladores, no me preguntan cuánto miedo tengo. No me preguntan si esto es terrible. No me preguntan si vulnera derechos fundamentales. No me piden que les alarme. Me dicen cómo lo tenemos que hacer para garantizar los derechos y el derecho. Y yo me veo obligado a darles respuestas. No me puedo permitir el lujo de llevar solo el gorro académico y plantearme si esto es muy difícil, si esto es liberticida o qué es. No, no, no. Desde el punto de vista de la garantía absoluta de los derechos fundamentales, tengo que ser capaz de ofrecerle soluciones funcionales. Soluciones funcionales que además no se orientan a ninguna peligrosa actividad de una gran corporación norteamericana. Se dirigen a salvar vidas, se dirigen al interés común, que es otra de las dimensiones que yo quiero subrayar durante mi intervención. Bueno, está muy bien que miremos la patología, está muy bien que afrontemos los riesgos, pero ¿qué ocurre con las oportunidades? ¿Qué ocurre con la evolución de nuestra sociedad? En este sentido, no me pararé en las necesidades de gobernanza, pero tenéis un esquema, además, en un entorno en el que, y esto es muy importante, la tecnología que impulsa la Unión Europea debe garantizar la autodeterminación del ciudadano, el control, el empoderamiento del usuario, que pueda, casi con un golpe de clic en su teléfono móvil, ejercer un control sobre sus datos.
Por tanto, no me voy a parar en el impacto que tiene la transformación digital. Lo conocéis, cómo el cloud y la analítica de datos está cambiando nuestro mundo y cómo eso significa que la expresión data-driven, basado en o dirigido por, vaya asaltando todos los territorios. Me he parado a darle muchas vueltas a lo que se está escribiendo en relación con la inteligencia artificial desde nuestra área. Y citaré a algunos autores expresamente porque han publicado recientemente, a otros tal vez no tanto, pero, por ejemplo, Balaguer Callejón, que sabéis que en el marco de una actividad fundacional ha publicado un libro, de algún modo centra el libro en, básicamente, la tesis de constatar que existe una crisis de la Constitución, seguramente de su eficacia jurídica, derivado de un conjunto de fenómenos concurrentes. De una parte, la globalización de la economía afecta significativamente a la constitución económica y a la capacidad del control del Estado sobre la economía, hasta el punto de tener que pactar reformas constitucionales para tranquilizar a mercados. Por otra parte, en la tesis de Balaguer Callejón, que no me parece descabellada, las multinacionales ejercen una influencia potencial verdaderamente seria y, a su juicio, lo que han hecho ha sido, a medida que han colonizado territorios y población, han exportado de algún modo el modelo ius privatista norteamericano al conjunto del mundo. Y en su enfoque sobre la cuestión se caracteriza por una parte, pesimismo constitucional, por otra parte, una cierta confianza en el marco de desarrollo de la Unión Europea. Sin embargo, y aunque no dudo que está en el fondo de su trabajo, yo echo en falta una afirmación más radical de la normatividad de nuestra Constitución. Es decir, que los hechos evidencien que tenemos un problema serio con el que gestionar, no nos debe llevar desde el pesimismo a renunciar la reivindicación, después explicaré por qué, del valor normativo de nuestra Constitución. Hay algunas visiones que incluso son catastrofistas. Yo creo que todos conocerán, entre otras cosas porque fue un bestseller, la publicación de Carissa Bellis del Oxford Internet Institute, que, al menos que yo recuerde, contiene unas primeras 50-60 páginas absolutamente apocalípticas, para después sustanciarse en poco más que una defensa del fideicomiso, de un nuevo tipo de pacto como solución, lo cual a mí me pareció honestamente sorprendente. También hay unos análisis muy rigurosos de Zuboff sobre el capitalismo de la vigilancia, sobre la crisis de la democracia de la mano del neuromarketing. Hay una serie de consideraciones interesantes. Pero, salvo la aproximación de una entrevista que le hace David Lyon a Zygmunt Bauman, que me pareció muy interesante, en la medida en la que situaba en el contexto social y de desarrollo el problema que enfrentamos, casi todas estas aportaciones se caracterizan por un tecnopesimismo, por un enfoque basado en identificar el riesgo y en una cierta afirmación o cierta apuesta por la prohibición. Por otra parte, en el conjunto de las aproximaciones a la materia y en la experiencia reciente de COVID, a mí me ha preocupado ver cómo la afirmación de la garantía de nuestros derechos frente a la tecnología, particularmente frente a la inteligencia artificial, en la medida en la que se ha vinculado estratégicamente al derecho fundamental a la protección de datos, ha adquirido un matiz individualista y liberal, en el que los bienes comunes, los intereses sociales, los intereses compartidos, incluso el Estado, tienden a desaparecer a partir de una radical afirmación de la prevalencia de los derechos del individuo, que generalmente no distingue. Al final, en algunos análisis, es casi exactamente lo mismo, que tus datos los trate Google, que los trate la seguridad social o salud pública en el contexto de COVID. Nos parece exactamente igual de mal, cosa que no acabo de entender. Hay ciertas visiones normativistas. Cotino Hueso ha trabajado mucho sobre el deber de transparencia. Boyce ha tratado de caracterizar
un enfoque del algoritmo empleado por la administración electrónica con un valor reglamentario o cuasi reglamentario. Y en algunos trabajos míos o de Mónica Arena Ramiro hablamos o afirmamos que la normatividad debe aplicar a la inteligencia artificial. En esencia, lo que se reivindican son espacios de normatividad que sectorialmente o con carácter general aplicarían a la materia. En un libro reciente, Presnol Linera realiza, por una parte, un enfoque de riesgo, dedica más de la mitad de su obra, su sintética obra, que él dice y afirma, y es cierto, que trata de obtener una teoría de los derechos fundamentales y la inteligencia artificial, esencialmente a categorizar derecho a derecho las repercusiones negativas para, en la parte final, en las conclusiones, tratar de aportar un enfoque proactivo, identificando titularidades, derechos, facultades, marcos de tutela, así como autoridades y marcos especializados que podrían contribuir a la gobernanza de este ámbito. Mi tesis consiste en partir de una afirmación radical de la normatividad. De alguna manera, comparto esa tesis con los ponentes de la Carta de Derechos Digitales, en cuya redacción participé, y significativamente con Tomás de la Cuadra, al afirmar que, desde luego, el marco constitucional, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, los derechos reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, poseen un valor normativo intrínseco y que, por tanto, cualquier desarrollo de la tecnología en que consiste la inteligencia artificial debería tomarlos como marco de referencia ineludible. En ese sentido, es en el que debo señalar que mi posición personal es exactamente la que Rafa Bustos ha anunciado. Es decir, en la medida en la que me ocupo en muchas ocasiones de hacer que las cosas funcionen, mi enfoque va de los hechos a la garantía del derecho y, por tanto, seguramente, no sé si carece o no de la riqueza teórica o dogmática de otros planteamientos, pero esencialmente viene siempre vinculada por un enfoque centrado en los hechos y en la solución de problemas. De ahí que el compliance sea relevante. Y quiero subrayarlo, no os voy a torturar con esto, lo tenéis en la presentación. En un trabajo al que después me referiré, me preocupó tanto el enfoque de riesgo que solo identificaba lo negativo, que me propuse hacer una categorización derecho a derecho de la Constitución en la que yo, junto a todos aquellos riesgos que todos conocíamos, pudiera plantearme la presencia de oportunidades en los que la inteligencia artificial operase como un potenciador de los derechos. Cierto que en el ámbito del derecho a la vida o de la protección de la salud hay riesgos desde el punto de vista de nuestra intimidad, pero es el ámbito en el que la inteligencia artificial puede ser más fructífera. Cierto que mediante el neuromarketing emocional se está tratando de manipular elecciones. También es cierto que tal vez, y lo intentó la Generalitat Valenciana a través de la Agencia Valenciana Anticorrupción, podemos utilizar esa misma inteligencia artificial para tener una trazabilidad completa de la acción de la Administración y prevenir la corrupción. Podemos desarrollar herramientas de participación política. Nos preocupa, no voy a tener ejemplo a ejemplo, pero voy a poner un ejemplo que es muy relevante. Veréis. Yo creo que todos habéis leído en los medios de comunicación y a todos nos ha preocupado la instalación en un par de puntos de Madrid de videocámaras con reconocimiento facial de alta calidad susceptibles de estar integrados en sistemas de inteligencia artificial que se utilizarían para la prevención del delito y la lucha antiterrorista. Todos hemos visto el documental ya saldrá en Netflix sobre el sesgo codificado, todos hemos visto lo que está pasando en Londres y a todos nos preocupa que el Estado, mediante reconocimiento facial e inteligencia artificial no exenta de errores, pueda tratar de tener un control poblacional total. Pero solemos desconocer que se puede utilizar la inteligencia artificial y las videocámaras de alta calidad para la gestión de riesgos en entornos ciudadanos y urbanos que no necesariamente implican verle la cara a nadie ni trazar sus datos. Es decir, podemos utilizarlas como herramientas, por ejemplo, para identificar una conducción peligrosa o errática de un sujeto al que no queremos castigar, sencillamente es una persona que ha tenido un ataque al corazón. Y mediante videocámaras de alta definición e inteligencia artificial, un sistema puede aprender perfectamente cuando una conducción errática puede poner en peligro la vida de los demás. Del mismo modo que el Ayuntamiento de Barcelona utilizó drones con videocámaras para medir las personas que había en las playas durante COVID
las convertía en puntos, no registraba su cara, y cuando la masa de población superaba lo establecido, adoptaban medidas de prevención y de separación para evitar el contagio de COVID. Y podría seguir con la gestión de inundaciones, gestión de incendios o sencillamente la gestión de grandes masas de población que a veces pues tienen avalanchas, se mueven y generan riesgos. Y como esto, para casi cada uno de los derechos. Hay algunos que me preocupan más. Me fascinan los sistemas que Thomson y otras compañías están desarrollando en el ámbito del análisis de jurisprudencia y legislación, pero me preocupa tanto como me fascina el hecho de que puedan utilizarse para hacer un análisis económico del derecho basado en las probabilidades de éxito de una demanda y que eso no se utilice como un método para ser eficientes y no presentar demandas absurdas, sino para tratar de saltarse el principio del juez predeterminado por la ley y buscar la jurisdicción más favorable tratando de conseguir los objetivos de una empresa o de una entidad. Hemos tenido ya algunos esfuerzos de regulación. Aquello que decía la Carta de Derechos Digitales lo afirmó antes la Ley Orgánica 3/2018, cuando afirmó que los derechos y libertades, los tratados y convenios internacionales se aplican al desarrollo de los entornos digitales y de la tecnología. Y hemos visto también cómo la Carta de Derechos Digitales, junto a esa labor preventiva, correctiva y de protección de los derechos fundamentales, en algunas ocasiones reconoce y establece que tratar información en entornos digitales complejos y mediante inteligencia artificial puede ser muy relevante para el futuro del Estado social, para el desarrollo de la investigación o para la transferencia de tecnología o la innovación. Pero a partir de ahí es donde entramos, o donde entramos en materia respecto de nuestro seminario para señalar una serie de consideraciones que a mí me parecen particularmente relevantes a la hora de enfocar nuestro trabajo. En primer lugar, hay que entender que en el ámbito de la inteligencia artificial, igual que ocurre en el análisis de datos, quien diseña, quien desarrolla un sistema, quien lo promueve, quien lo explota, ocupa una posición de garante. En ese sentido, su trabajo debe estar inspirado por una ética basada en la dignidad humana y en los derechos fundamentales, en entender que lo que está haciendo genera riesgos para la sociedad en su conjunto y que debe poner el acento en la gobernanza de ese riesgo y en la potenciación de aquellas oportunidades que mejoran nuestros derechos. Por tanto, no hay que romper cosas, hay que garantizar la libre autodeterminación individual y, sobre todo, y es un principio jurídico que tiene 2000 años, no hay que hacer daño a los demás. De ahí que mi experiencia en protección de datos haya sido fructífera en este campo en la medida en la que me ofrecía una serie de herramientas, particularmente las que tienen que ver con el análisis de riesgos y con la protección de datos desde el diseño y por defecto, a la hora de tratar de entender cómo podríamos trasladar la normatividad constitucional al desarrollo de un sistema de información. Y a la hora de entender que la tutela de cualquier ámbito jurídico, de cualquier derecho, en el ámbito de la inteligencia artificial, viene fuertemente predeterminada por el marco normativo, incluso el preexistente. Yo creo que todos nos acordaremos, estoy tratando de recordar el apellido del profesor de filosofía del derecho, yo creo recordar que era catalán, que a finales de los 70 publicó un artículo sobre el desarrollo tecnológico cuya tesis, incluso cuyo título era "No se le pueden poner puertas al campo". La tesis esencial de aquel artículo venía a decir que la velocidad de desarrollo de la tecnología era tan imparable que el proceso legislativo, por su propia naturaleza, lento, reposado y pensado para aquilatar muy bien las decisiones que se toman, nunca podría alcanzar al desarrollo de la tecnología. Bueno, yo creo que habría que darle la vuelta a ese enfoque, porque cuando nuestro enfoque sobre la tecnología se basa en que cada una de las tecnologías avanza muy rápido y cada una de las tecnologías debe ser individualmente regulada, perdemos todas las oportunidades del mundo. Porque lo que habría que regular con mayor detalle, y esa parece ser la apuesta de la Unión Europea, es el proceso de desarrollo de la tecnología, no la tecnología en sí misma. Es decir, la tecnología en sí misma está sujeta a normas de carácter industrial, al enfoque, dentro de los 4 enfoques que veis aquí, al enfoque de producto. Y tiene sentido. Tiene sentido que cuando una determinada tecnología, un determinado producto alcanza una madurez que le permite estar en el mercado,
tengan normas técnicas que regulen sus condiciones de desarrollo. Uno no saca un coche a la carretera porque sí. Pero el enfoque de diseño y la interpretación de la inteligencia artificial o de cómo se desarrolla desde el derecho me parece crucial. Del mismo modo que cuando alcanzan cierta madurez, también hay enfoques de consumidor-cliente que tratan de proteger a la ciudadanía. A partir de ahí, en realidad, tenemos distintas oportunidades de tutela. Tenemos autoridades independientes en marcos sectoriales, tenemos marcos de contratación pública que pueden incidir en los desarrollos de mercado y tenemos, como último recurso, el derecho de daños. Tal vez sea el último refugio para la afirmación de la normatividad de los derechos fundamentales y de las normas constitucionales, pero ha demostrado los problemas de su alcance en el ámbito norteamericano. Es decir, ¿para qué invoquemos la vulneración de un derecho fundamental ante un tribunal civil afirmando que se ha producido un daño? Ese daño debe haberse producido. Y esto retrasa significativamente cualquier acción. La apuesta de la Unión Europea, miren la memoria justificativa de la Artificial Intelligence Act, es regular lo necesario. Es decir, afirmar que la garantía de los derechos va de suyo, que los marcos normativos sectoriales que aplican a los usos de la inteligencia artificial se aplican sí o sí y que, por tanto, vamos a regular aquello que consideramos imprescindible. Y ya adelanto que se ha considerado imprescindible desarrollar o regular la calificación de riesgos de los sistemas y los procedimientos de desarrollo que, susceptibles de ser certificables, garanticen que la tecnología funcionará con pleno respeto del ordenamiento. A partir de ahí, creo que es importante entender cómo debería permear ese modelo de diseño o ese modelo de acompañamiento al diseño. En primer lugar, yo afirmaba que el desarrollador, el titular de la entidad, es un garante de derechos. Y siempre me llamó mucho la atención la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2012 en el caso BBVA contra Adicae, por lo que tenía de interesante alguno de sus fundamentos jurídicos y no precisamente el que fallaba sobre el fondo del asunto. Durante el proceso se plantearon una serie de cuestiones previas relativas a la legitimación activa de BBVA a la hora de interponer un recurso de inconstitucionalidad. La razón era la siguiente. El caso del que traía causa el recurso y posteriormente la sentencia consistió en que una asociación que protegía a los consumidores de productos bancarios, Adicae, iba a interponer una demanda de naturaleza colectiva en relación con ciertos productos bancarios tóxicos y solicitó al juez que ordenase al banco la cesión de los datos de todos aquellos clientes que, habiendo contratado el producto, pudieran estar interesados en la interposición de la demanda. BBVA se negó a ello, ofreciéndole al juez la posibilidad de contratar un tercero de confianza que realizaría la notificación, es decir, no ceder un solo dato a Adicae, sino limitarse a que a través de un tercero de confianza se produjese el mismo efecto a través de un proceso certificado, auditable, que incluso incluyese las notificaciones fallidas. Bueno, cuando interpuso el recurso ante el Constitucional, conectó su derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho fundamental a la protección de datos. Pues bien, el Tribunal Constitucional, cuando se discute la legitimación activa, expresamente viene a argumentar, lo que tienen aquí ustedes no es la argumentación del Tribunal Constitucional, es un considerando del Reglamento General de Protección de Datos, viene a argumentar que en la medida en la que el BBVA trata datos de sus clientes, debe garantizar sus derechos. Ocupa una posición de garante que le obliga a ser accountable, que le obliga a tener en cuenta los derechos fundamentales de sus clientes, incluso en un caso como este. Esta posición inspira de algún modo el trabajo que quiero compartir, en el que, ante el reto de escribir sobre inteligencia artificial, después de darle muchas vueltas, decidí que la mejor aproximación era una que tratase de explicar cómo integrar un proceso de cumplimiento normativo, en este caso relativo a los derechos fundamentales, en el marco del diseño de cualquier tecnología digital y particularmente de la inteligencia artificial. Miren, esto es el modelo de protección de datos desde el diseño y por defecto de la Agencia Noruega de Protección de Datos aplicable al desarrollo de software. Lo que ven en el círculo son las fases usuales de desarrollo de cualquier tecnología digital con una más.
que es la que está en rojo arriba, training, formación. Y esta era la primera pista. Es decir, no podemos pensar ni por asomo que las compañías, que nuestros investigadores van a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que cumplan, que garanticen, que no lesionen los derechos fundamentales, si no han recibido un mínimo entrenamiento, una mínima formación que garantice un conocimiento, no de la materia en sentido jurídico, sino de su importancia para el desarrollo. Porque si no, sencillamente lo que hacen los desarrolladores, lo que hacen las empresas de tecnología, con perdón, es tirar millas y darse mucha prisa para ser los primeros en llegar al mercado. Por tanto, sin una labor pedagógica, sin una labor intensa de concienciación, no podemos esperar que los derechos fundamentales alcancen la tecnología porque sencillamente no les estamos dando la oportunidad. Esto debería hacer pensar, en nuestro país al menos, en muchos másteres, en muchas titulaciones de grado que están apareciendo en el ámbito de la ciencia de datos sobre la importancia del aprendizaje ético y jurídico de los futuros egresados. Bien, en el desarrollo de cualquier tecnología como la que están ustedes, como la que estoy enseñando, hay una primera fase, que es una fase de identificación de requerimientos. Alguien, no sé, desde un banco, vino y nos dijo que quería que les desarrollásemos un algoritmo que se dedicase a la analítica de datos para establecer las condiciones de confiabilidad crediticia de un determinado sujeto. Así que, frente a además de los requerimientos, para poder hacer eso, el desarrollador debería empezar a hacerse ya preguntas jurídicas o consideraciones jurídicas. Una metodología que es particularmente conocida para cualquiera que haya manejado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español. La primera pregunta que uno debe hacerse es de radical normatividad. ¿Esto que usted va a hacer se encuentra regulado y o afecta a un derecho que que haya sido reconocido por nuestra Constitución o por las leyes? Es decir, si a usted se le ocurre desarrollar esta analítica de datos, por ejemplo, y ha ocurrido, desde el punto de vista de la trazabilidad en redes sociales de un sujeto, ¿hay algún derecho que usted pueda estar lesionando? Perdonad que haga una pequeña excursión. Hay gente a la que se le han ocurrido ideas tan peregrinas como establecer el nivel de riesgo crediticio de una persona en función del nivel de riesgo crediticio de las personas con las que se relacionan en redes sociales. Lo cual es una aplicación de perogrullo del principio de dime con quién vas o te diré quién eres. Pero también se puede utilizar para cosas más sofisticadas, como por ejemplo para tratar de identificar mediante análisis de redes sociales si el sujeto que me está pidiendo un préstamo presenta riesgos adicionales, por ejemplo, porque practica deportes de alto riesgo o de alta intensidad, porque viaja mucho, por cualquier razón que él no me va a decir y que yo pueda encontrar en una red social. ¿Puedo incorporar elementos? Aquí no lo sé, pero por ejemplo en el riesgo actuarial del seguro, consistentes en preguntarle, dígame usted en qué código postal ha vivido en todos y cada uno de los periodos de su vida. Si alguna vez nos preguntan esto es porque hay una analítica de datos que va a cruzar esos códigos postales con datos socioeconómicos, datos ambientales, datos de contaminación y va a tratar de establecer nuestro riesgo cardiovascular. Dicho en un lenguaje muy peregrino, persona nacida en el año 65 o 68 o 69 o 70, que ha vivido en el barrio de Vallecas los primeros 20 años de su vida, presenta alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Sencillamente porque creció en una zona deprimida con baja calidad alimentaria y un alto grado de contaminación. Así que la primera pregunta que nos hacemos en la toma de requerimientos debería ser, oiga, ¿esto que usted me está planteando aplica o pone en riesgo algún derecho fundamental? Porque a partir de ahí tenemos que hacer un juicio de ponderación. Tenemos que ver no solo si el tratamiento o el uso de esa información o la analítica que se va a desarrollar o el algoritmo que se está programando es lícito, sino que cumple con los criterios usuales de proporcionalidad en el sentido de idoneidad e intervención mínima. Así, y este es un juicio puramente constitucional. Sí, sé que he criticado por la doctrina en más de una ocasión, severamente por Atienza, entre otros, pero ¿qué es útil en este ámbito?
porque nos permite, con independencia de lo novedosa que sea la tecnología, establecer una primera aproximación a las condiciones de cumplimiento normativo. En esta fase, además, tenemos herramientas adicionales que nos proporciona protección de datos y otras metodologías, en el futuro la AI Act, que nos permiten verificar si ciertos principios éticos y jurídicos se cumplen, qué riesgos se están produciendo, cómo podemos mitigar desde el diseño esos riesgos jurídicos y materiales y cómo podemos definir a partir de una evaluación del impacto el conjunto de recomendaciones que le vamos a dar al desarrollador. Y aquí es donde Lawrence Lessig, ya desde prácticamente los inicios de este siglo en el Código y otras leyes del ciberespacio, señaló que para garantizar que un desarrollo informático no vulnere los derechos, lo primero que deberíamos hacer es incorporar el derecho a la programación, al código. Al fin y al cabo, el programador es un legislador en su sistema de información. Así que, lejos de afirmar que no hay criterios normativos aplicables, Lessig afirmaba que, al contrario, que muchos de esos criterios normativos pueden trasladarse al funcionamiento intrínseco de una aplicación. Y este es nuestro deber en esta primera fase de requerimientos. Ser capaces de proporcionarle al desarrollador criterios jurídicos mínimamente precisos para que sea capaz de desarrollar su tecnología. Porque yo creo que nadie discutirá aquí que si una inteligencia artificial genera sesgo y supone tratamientos desiguales, aplica el artículo 14 de la Constitución. Ello nos obliga a metodologías orientadas al riesgo. Es decir, tenemos que establecer cuáles son los posibles impactos en los derechos fundamentales en nuestro caso y cuál sería su probabilidad. Y esa matriz de riesgo nos dará métricas que nos permitirán establecer con bastante precisión a qué nos enfrentamos y a través de la aplicación de medidas de remedio tratar de conseguir reducir el riesgo a cero. Y les cuento un ejemplo práctico que ha ocurrido y que después sirvió de inspiración al desarrollo futuro de muchos tratamientos y se va a aplicar en el espacio europeo de datos de salud. Hay un proyecto que pueden encontrar en Internet que se llama Big Medalytics, en el que tratábamos de desarrollar un entorno de medicina predictiva. Se trataba de que en enfermos con comorbilidad, es decir, con enfermedades crónicas que podían concatenarse o ser concurrentes con otras enfermedades, ¿qué posibilidades teníamos de predecir riesgos para su enfermedad, agravamientos, riesgos de hospitalización? Bueno, no tuvimos ni más ni menos que manejar que 800.000 historias clínicas. 800.000. Y tuvimos que evaluar el riesgo. El primero y más evidente de los riesgos no era otro que tratar de garantizar la privacidad, la información, la intimidad de cada paciente, puesto que íbamos a acudir a una metodología prevista en la ley que nos permite tratar esos datos sin consentimiento. Esto obligó a desplegar dos capas distintas de anonimización y a utilizar una herramienta informática para incluso, aún así, asegurarnos de que no se podía reidentificar a la persona. Aún así, teníamos un segundo problema. El segundo problema residía en el hecho de que parte del desarrollo de esa investigación iba a ser realizado, y esto es público, por una compañía, por Philips. Y teníamos la lógica prevención de que el acceso a datos por parte de una compañía privada pudiera suponer la apropiación de datos de 800.000 pacientes de la Comunidad Valenciana. No solo poniéndolos en riesgo, sino, a nuestro juicio, suponiendo un tratamiento cuasi de aprovechamiento comercial que la autoridad sanitaria valenciana no estaba dispuesta a tolerar. Así que tuvimos que desarrollar un sistema de intermediación de software que garantizaba que ese algoritmo que tanto nos preocupa analizaba la información, pero que cuando Philips lanzaba el algoritmo no tenía ninguna capacidad física o lógica de acceder a la base de datos ni de recuperar un solo dato. Esto es lo que ahora se llaman espacios de datos. Eso es lo que se llama ahora Espacio Europeo de Datos de Salud. Entornos de intermediación que garantizan una protección adecuada de la información cuando es sometida al desarrollo de un algoritmo. Y podría enunciar un tercer supuesto que ya no nos preocupó, porque esto era meramente experimental, pero si esa tecnología hubiera tenido que dar el salto a ser ya un device médico, un instrumento al servicio del médico, debería haber pasado todos los controles que el Reglamento de Desarrollo de Producto Sanitario impone, incluidas fases de pruebas, control y verificación por las agencias del medicamento. Por tanto,
no es del todo cierto, no tendríamos por qué afirmar que un entorno como este, que es de inteligencia artificial, insisto, hace 3 años, ni siquiera se había presentado la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Y, sin embargo, ya estábamos desarrollando procedimientos de cumplimiento normativo orientados a la garantía de los derechos fundamentales. No nos podíamos permitir el privilegio de esperar a que a alguien se le ocurriese impulsar un reglamento sobre inteligencia artificial. Teníamos que proteger los derechos de los pacientes allí, en ese contexto y en ese momento. Esto obliga además a un enfoque jurídico dinámico particularmente complicado, porque verán, cuando un investigador, cuando un desarrollador comienza a trabajar con inteligencia artificial y a desarrollar algoritmos, tras la fase de toma de requerimientos, realiza un primer diseño no funcional. Muchas veces lo que te ofrecen es una especie de página web que emula el funcionamiento del programa y te permite ver lo que se espera que haga. Bueno, ahí empiezas a tener pistas. Además, se produce un efecto que es propio de la creatividad humana. Desde que el proyecto empieza hasta que finaliza, todo el rato se te están ocurriendo cosas. Así que el acompañamiento jurídico al desarrollo de tecnología digital y singularmente de inteligencia artificial tiene que ser funcional al propio modelo de desarrollo de la tecnología. Y esto te obliga a aprender una palabra que utilizan los informáticos, que es iterar. Es decir, aprender que hay un razonamiento creativo que se retroalimenta constantemente, casi de modo circular, y al que tú tienes que acompañar. Si en la fase de diseño no funcional aparecen novedades, tienes que aportar tu conocimiento jurídico. Si cuando se está programando, cuando se está picando código, cuando se están haciendo pruebas con el algoritmo, en la fase de programación aparecen novedades, tú tienes que acompañar. Si en la fase de prueba previa a la puesta en producción aparecen cuestiones relevantes, tú tienes que acompañar. Y esto es muy importante. Cuando el producto finaliza y pasa a la fase de vida útil, es decir, se lanza al mercado y a partir de ahí entra en una fase de mantenimiento, tanto la práctica habitual en el mundo de la tecnología, también en el derecho a la protección de datos y ahora en el de la norma de inteligencia artificial, se espera que el acompañamiento jurídico sea constante y siga y audite periódicamente el ciclo de vida de esa aplicación. Esto hasta tal punto es así que en la futura norma de inteligencia artificial ha previsto la exigencia de responsabilidad a usuarios finales de la tecnología. Y lo voy a explicar. En inteligencia artificial va a haber un usuario nuevo que no existe en muchos procesos de software por las propias características de la inteligencia artificial. Pensemos en cualquier recurso de software que tenemos a nuestra disposición en la universidad, nos dan una máquina, el software está preparado, nosotros lo usamos, funciona o no funciona. Pero en la inteligencia artificial van a haber clientes intermedios. Es decir, yo como compañía voy a comprar a otra compañía un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, para la analítica del desempeño en recursos humanos y lo voy a alimentar con mis datos. Así que si yo lo uso mal, si yo lo sesgo, es posible que funcione mal, pero será mi responsabilidad. Por ejemplo, hay un caso muy conocido, citado por Cathy O'Neil en Matemáticas de Destrucción Masiva, en el que en un sistema educativo, algo que nos debería preocupar mucho a los profesores universitarios, deciden medir mediante inteligencia artificial las capacidades del profesorado. Con tan mala suerte que los criterios de definición de esa tecnología consisten básicamente en evaluar o ponderar por encima de casi todo la nota que obtiene el estudiante. Resultado práctico, los propios usuarios comenzaron a falsear las notas para estar mejor valorados, con lo que al final el sistema acabó despediendo a los profesores más capaces. Bueno, pues aquí ha sido el propio usuario del sistema de información el que lo ha sesgado, el que tiene responsabilidad. Y, por tanto, el seguimiento, la garantía, el control jurídico de un sistema de inteligencia artificial debe acompañar a todo su ciclo de vida. Tenemos que aprender de la tecnología, tenemos que proponer mejoras, tenemos que acompañar cada fase de evolución del producto. Y además empezamos a tener herramientas. Yo no me voy a detener con mucho detalle, pero, por ejemplo, creo que hay 2 magníficos productos de la Agencia Española de Protección de Datos sobre adecuación al Reglamento General de Protección de Datos de los tratamientos que incorporan inteligencia artificial, que nos permiten, por ejemplo, estratificar las fases de diseño, que en el caso de la categorización de la agencia son diseño, entrenamiento, validación, despliegue, explotación y retirada, se corresponden casi con las fases a las que yo me he referido. Entrenamiento y validación se situarían en la fase de programación y beta testing. El despliegue ya se corresponde con lo que hemos visto, release, y la explotación y retirada con la fase de vida de producto. Y además,
ha proporcionado un conjunto de requisitos para auditar que esa inteligencia artificial garantiza el derecho a la protección de datos. En mi caso, esto que ven es creación personal. He tratado de convertir en una checklist cada uno de los requisitos que fija la Agencia Española de Protección de Datos. Y creo que sería un documento muy inspirador, metodológicamente hablando, si queremos construir conocimiento y metodologías para la garantía de los derechos fundamentales en la inteligencia artificial. Es decir, si, por ejemplo, miren el tercer elemento de la tabla, transparencia. Oiga, ¿esta tecnología es transparente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que los usuarios se enteren? Bueno, en realidad me lo tendría que pensar, pero creo que un buen trabajo, y casi te estoy haciendo una propuesta, Rafa, consistiría en copiar la metodología de la agencia y ser capaces de desarrollar herramientas, criterios de control que nos permitan orientar a los desarrolladores a la hora de entender cómo garantizar el cumplimiento de la Constitución y la garantía de todos y cada uno de los derechos. Es decir, si, como citaba Presno Linera, se ha preocupado de identificar riesgos para cada uno de una serie de derechos, el siguiente paso, el paso constructivo, el que ha hecho la agencia es tratar de vincular a cada uno de esos riesgos una medida de control que permita mitigar o gobernar ese riesgo. Ese es el salto que hay que dar. No nos podemos quedar en el primer salto. Si hemos sido capaces de reconocer el riesgo, deberíamos ser capaces de reconocer o de establecer la medida de control que puede mitigar ese riesgo. Y ese es un trabajo colectivo e interdisciplinar. No lo podemos abordar solo. Lo tenemos que abordar con expertos en el ámbito de la inteligencia artificial en cuanto a su desarrollo, con analistas de datos, tal vez con expertos en ética, pero es un trabajo que podemos y deberíamos construir. Eso es lo que ha hecho en gran medida el grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial, que han publicado un documento que se titula Directrices éticas para una IA fiable, pero cuando uno lo lee de arriba abajo resulta que el 50% de las directrices éticas en realidad son directrices con un alto contenido jurídico. Para empezar, afirman que la única ética posible es una ética de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Que bueno, como ética está muy bien, pero es una afirmación radical de la normatividad constitucional. Y por tanto ya el grupo de trabajo te está diciendo, mire, no me venga usted con milongas, no me diga que no hay regulación. Para empezar, aplique y garantice los derechos fundamentales. A partir de aquí, ellos mismos, insisto en esta normatividad que afirman, y afirman lo que es obvio y he señalado con anterioridad. La IA debe ser lícita. Y no puede usted decir que no hay legislación. Tiene que ver la legislación que resulta de aplicación. Además debe cumplir con ciertos principios éticos y tiene que tener un compromiso de robustez, de seguridad, tanto social como ecológicamente. A partir de ahí, lo que plantea el documento es cómo evaluar estos riesgos, tal y como me he referido yo con anterioridad, a la hora de desarrollar, desplegar e implementar los sistemas de inteligencia artificial. Y establece un marco de valores, IA lícita, IA ética, IA robusta, que vienen acompañados de 4 principios básicos: respeto por la autonomía humana, prevención del daño, equidad y explicabilidad, todos de profundo sentido constitucional, que a su vez se articulan en 7 requisitos clave o 7 dominios de control que uno puede controlar, que uno puede verificar. Creo que no debo explicar el valor de respeto a la dignidad humana, a la libertad individual o a la democracia y la justicia y el Estado de Derecho en un foro como este, se explican por sí solos, pero es evidente que el grupo de expertos de alto nivel considera que o la garantía de la igualdad y no discriminación y de los derechos de los ciudadanos, creo que no merecen la pena que pierda demasiado tiempo explicando lo que todos ya sabemos, pero sí afirmando cómo el grupo de expertos de alto nivel ha entendido de manera muy clara y directa que el marco de los derechos fundamentales es normatividad directamente aplicable y que debe ser garantizada, y que ningún sistema de inteligencia artificial que no sea capaz de superar este test de normatividad debería alcanzar el mercado. Que creo que es bastante más positivo, claro, directo y productivo que las tesis centradas exclusivamente en la denuncia del riesgo y en una cierta visión apocalíptica de la realidad. Por tanto, a través de la garantía de estos principios, os dejo en vuestras manos la diapositiva donde se explican cada una de las dimensiones de los principios, y a través de estos 7 dominios de control, acción y supervisión humanas, es decir, garantizar
que la inteligencia artificial en todas sus fases de diseño está sometida a supervisión humana y que en último extremo, en caso de grave error o riesgo, siempre habrá una metodología de control humana, a la par que garantizar que cuando el sistema lo facilite y sea posible, el ciudadano puede decidir, la persona puede decidir ser únicamente atendido por un ser humano. Solidez técnica y seguridad desde el punto de vista de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, pero también del funcionamiento adecuado y robusto. De privacidad y gestión de los datos no creo que no hace falta hablar. De la necesaria transparencia, especialmente en lo que se refiere a algo a lo que la doctrina ha dedicado mucho esfuerzo, que es a la transparencia en cuanto a las características del algoritmo y en cuanto a su explicabilidad, que son elementos cruciales a la hora de establecer condiciones de verificación, sobre todo causal, del funcionamiento de la inteligencia artificial, pero que plantean muchos retos en dos ámbitos. Uno es en el ámbito de los algoritmos de caja negras, en el aprendizaje profundo, cuya explicabilidad es muy difícil y que a veces se traduce en grados de explicabilidad y cada vez se están buscando técnicas para tratar de garantizar que esa explicabilidad se obtiene de algún modo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la garantía de los derechos de propiedad intelectual y de los secretos empresariales, en la medida en la que va a ser muy complicado dotar de una transparencia máxima a ciertos algoritmos cuando forman parte del core de negocio de una empresa. En este sentido, yo estoy a la expectativa de ver qué ocurre cuando se consoliden los nuevos reguladores, las agencias de inteligencia artificial y de pensar en que tal vez habrá algoritmos en los cuales no exista ningún problema de transparencia y algoritmos respecto de los cuales, cuando realmente exista necesidad, no sea tan fácil, tan viable la transparencia por razones de protección de otros derechos, puede haber un organismo de depósito, registro y fiscalización que sí que tenga acceso a las condiciones de ese algoritmo. Por supuesto, los problemas de sesgo, de diversidad, de no discriminación y equidad son muy relevantes y todos los impactos sociales y ambientales también. Y me preocupaba, por último, al grupo de expertos de alto nivel la rendición de cuentas. Y no solo como explicación respecto del funcionamiento de su vía, sino como la asunción de responsabilidad cuando se causa un daño. Todos y cada uno de estos principios están desarrollados y se acompañan de medidas posibles, por ejemplo, la garantía, como he dicho, de la intervención de los seres humanos durante todo el ciclo de diseño o la de supervisión del sistema, la existencia de planes de repliegue, saber cuándo podemos apretar el botón del pánico o volvemos atrás, ser capaces de verificar de modo constante que el sistema es preciso, no se desajusta, que es confiable, que lo que hace la IA con determinados datos es reproducible, ser capaces de trazar lo que hace un sistema, de explicarlo, de comunicarlo a los humanos y a la sociedad, ser capaces de evitar el sesgo, como ya he dicho, pero también de hacer un diseño accesible y universal. Todos y cada uno de estos elementos inspiran lo que se llama Ethical Impact Assessment, análisis de riesgos, que además, perdonad, creo que no he puesto la diapositiva, pero tomad la referencia y si no ya os la pasaré, ha cristalizado en algo que se denomina modelo Altai, que cuenta incluso con herramientas que facilitan la verificación de estos elementos, de estos puntos. Por último, y para acabar, debo decir que la última versión del reglamento de inteligencia artificial que yo ando estudiando, en la medida en la que mis obligaciones últimamente me lo permiten, me ha llamado mucho la atención porque todos y cada uno de los cambios que el Parlamento propone respecto a la versión inicial, en los considerandos iniciales donde se fijan los valores de la regulación, todos y cada uno apuntan a distintas dimensiones de los derechos fundamentales. Es decir, pasamos de una afirmación complementaria del interés público y de la protección de los derechos fundamentales en una zona intermedia del párrafo primero a convertir en el propósito principal de la regulación el desarrollo de una inteligencia artificial confiable basado, o sea, centrada en el ser humano, que asegure un alto nivel de protección de la salud, de la seguridad y de los derechos fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, así como del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos pasado de que esto sea un valor importante a que ocupe la primera declaración del Reglamento de Inteligencia Artificial. Frente a los riesgos que se han evidenciado últimamente, el Parlamento Europeo afirma radicalmente y pone en el centro a los derechos fundamentales.
Y de su mano, en el párrafo final y de cierre, que a veces en un considerando es tan importante como el primero, afirma radicalmente también la garantía del principio democrático. Si seguimos, es que aparecen nuevos párrafos, nuevos considerandos. Mirad, el 1A, se habla del bien común, se habla de la garantía de los beneficios para la sociedad y los individuos, de la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. En otras enmiendas vuelven a aparecer sistemáticamente la democracia y el Estado de Derecho, o viene señalándose la necesidad de proporcionar un modelo robusto de garantía de los derechos fundamentales. Y cómo esto tiene que permear mediante el debido apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Se habla de una marca AI Made in Europe. Lo que se nos está diciendo es, no solo creemos en esto, creemos que hay que invertir para que aquellos que menos capacidades tienen a la hora de garantizar el cumplimiento normativo también lo puedan hacer. Se nos habla evidentemente, habida cuenta del impacto que tiene en la sociedad, la importancia que tiene el desarrollo basado en los valores de la Unión Europea y particularmente en la Carta de los Derechos Fundamentales. Y sigue. A partir se habla de una mera referencia del derecho a la protección de datos, se pasa a la afirmación radical de su instrumentalidad, de su carácter esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial cuando se basa en datos personales. Y, por tanto, también, fijaos, y esto lo citaba antes, cómo este principio también permea, desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, el enfoque de producto. Si vamos atando todos y cada una de las consideraciones, de algún modo el Parlamento Europeo nos está diciendo esto va del plano habitual en el que se mueven los derechos fundamentales hasta la última dimensión del producto. Y, por tanto, evidentemente, en algunos casos específicos, además, como en el de los trabajadores, la Unión Europea ha detectado un particular riesgo a la hora de utilizar sistemas de inteligencia artificial y ha situado la garantía de los derechos de los trabajadores en un primer plano. Esto tiene que ver con experiencias que se van conociendo, como por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de la expresión del llamado paso Amazon. Y es que mediante las herramientas de seguimiento de la confección de pedidos, se rumorea que Amazon es capaz o ha sido capaz de establecer hasta el ritmo al que deben caminar sus operarios. Bueno, ya si tienes que trabajar en un sitio donde te dicen a qué ritmo tienes que caminar como si fueras un autómata, ya tu libertad ¿dónde queda? Perdón. Por otra parte, se habla de la garantía de los derechos ambientales y una parte muy interesante en la que tendremos que profundizar es en que, de algún modo, la visión del legislador europeo es positiva en el sentido de decir, vamos a ver, yo entiendo que la innovación, la investigación necesita de un espacio favorable. Así que, de algún modo, lo que voy a promover sea entornos de sandbox, donde esta regulación, lo tenéis marcado en amarillo, de algún modo, siempre que se garantice que solo es con propósito científico, tendrán un trato favorable respecto de la normativa aplicable, pero al mismo tiempo, y debería haberlo marcado también en el inciso final, siempre con la garantía de los derechos establecidos por la Carta de Derechos Fundamentales y por la ley nacional. Por otra parte, evidentemente, se reconoce la necesidad de que esta tecnología contribuya a reducir brechas digitales, contribuya al desarrollo económico, contribuya a mejorar la calidad en los puestos de trabajo, contribuya a la innovación y al desarrollo empresarial. Por tanto, la primera y principal cuestión que me he planteado y que espero haber más o menos demostrado es que hay que plantearse si es posible garantizar los principios, valores constitucionales y los derechos fundamentales desde el diseño. Mi opinión es radicalmente afirmativa. No solo es posible, sino que se debería. Es más, se debería exigir. A partir de esto, y con independencia de la pobreza o la riqueza de las soluciones procesales en términos de acción de los derechos que nos puedan asistir, lo cierto es que creo que nuestra tarea, nuestro reto inmediato consiste en dar el salto de algo que ya hemos hecho muy bien, que es identificar el conjunto de riesgos que afectan a nuestros derechos fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial,
a, siguiendo el modelo de la Autoridad Española de Protección de Datos, empezar a proponer soluciones funcionales, a catalogar riesgos y a proponer medidas que permitan o que hagan que el desarrollo tecnológico aprenda a gestionar el riesgo para la garantía de los derechos fundamentales y también, en positivo, a potenciar en los desarrollos tecnológicos precisamente la profundización en la garantía de esos mismos derechos fundamentales. Y esto es lo que quería compartir con todos vosotros. Espero que haya resultado de vuestro interés y quedo a vuestra disposición. Ricardo, muchísimas gracias. No se ha oído, pero aquí ha habido un cerrado aplauso a tu intervención. Muchísimas gracias por tu exposición, que creo que ha sido riquísima, y quienes me conocen y me han oído hablar de los temas de... Sí, me dicen que tengo que mirar ahí y no hacia atrás, pero entonces no veo a Ricardo y me siento un poco extraño. Quienes me conocen y me han oído hablar de estos temas entenderán por qué yo estaba tan interesado en que Ricardo hablase hoy aquí, porque creo que tus posiciones coinciden plenamente con la filosofía de este proyecto, con lo que aquí queremos hacer y el tipo de cosas que queremos desarrollar. Por cierto, se me había olvidado decirlo, el otro co-investigador principal, Javier García Roca, desgraciadamente no podía asistir hoy y me había pedido que, por favor, los disculpase. Le doy la palabra que me está pidiendo Mario Hernández, insistentemente la palabra, que algo de los ritmos de la legislación europea. Hola, buenas. ¿Me oís? Sí, yo creo que sí. Hola, Ricardo, muchas gracias porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y también lo que ha dicho Pablo. Yo creo que en el ámbito del derecho constitucional, jurídicamente todos los juristas nos centramos mucho en lo que dice el reglamento de la Unión Europea, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, es un ejercicio normativo como el del Consejo de Europa es muchísimo más pertinente que el del reglamento, porque el reglamento al final casi hace gala a su nombre, pero desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español. O sea, es tan regulatorio que parece más un reglamento que un instrumento de derecho constitucional, a pesar de todo este barniz que le ha metido ahora mismo el Parlamento, insistiendo en democracia y Estado de Derecho, que el que haya leído un poco los borradores que ha hecho el Comité de Inteligencia Artificial, eso es lo que responde todo el tiempo. Intentar proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Pues si te das cuenta, siempre me han metido toda esa coletilla de proteger el Estado de Derecho y la democracia, porque fíjate, el Estado de Derecho y la democracia, primero la Comisión y el Consejo de la Unión Europea creo que lo citaban como 2 veces en 2 considerandos, y ahora lo han metido como 40 y pico, acabo de meter en buscar, son 40 y pico y siempre con esta coletilla, ¿no? Entonces como que hay ahora un cruce de... el Parlamento se ha fijado mucho en lo que hace el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, por supuesto, tiene en cuenta lo que hace el reglamento, pero que desde el punto de vista de lo que decía Pablo, de principios, está mucho más encaminado y está mucho más, creo yo, acertado el Consejo de Europa que el reglamento de la Unión Europea. A ver, desde el punto de vista del derecho constitucional me refiero, porque los dos son ejercicios normativos complementarios que responden a objetivos y a dimensiones muy, muy diferentes. Y eso es lo que quería señalar, que, como dice Pablo, los principios ya están ahí, ya estaban, como has señalado tú, efectivamente ese informe del grupo de expertos ya lo señalaba, y además es que es verdad, o sea, si la Constitución te dice que hay que respetar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, eso es una de las posturas, por ejemplo, de las que parte el Consejo de Europa, el Comité de Inteligencia Artificial. No vamos a regular nuevos derechos fundamentales, no vamos a inventar la rueda, lo único que vamos a establecer son: oiga, usted siga respetando los derechos fundamentales que existen en sus ordenamientos y en el ordenamiento internacional. Y si usted respeta todo eso, pues ya tenemos algo hecho. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho antes. Perdonad por la extensión. No, fíjate que es muy interesante lo que dices, porque yo lo que creo es que habría que diferenciar planos. Es decir, es lo mismo que pensar que, y os va a parecer que es una barbaridad, que pensar que el Reglamento General de Protección de Datos es un instrumento de desarrollo de un derecho fundamental. No es así. El principal motor de la directiva y después del reglamento es garantizar la libre circulación de datos en la Unión Europea. La garantía del derecho fundamental a la protección de datos es un instrumento necesario y lo que regula el reglamento es el proceso de ingeniería y diseño que permitirá garantizar los derechos.
Ese es exactamente el mismo rol que juega o que va a jugar el reglamento de inteligencia artificial. No es una norma que haya sido escrita por un jurista, es una norma escrita por un ingeniero. Te va a decir cómo categorizar un sistema, qué metodologías de desarrollo debes seguir y cómo debes insertar la garantía de los derechos fundamentales como valor principal en ese contexto. Por tanto, coincido contigo. Es en el marco de las declaraciones de derechos, es en el marco del contexto apropiado donde los expertos, los constitucionalistas, encontraremos nuestro marco de referencia desde ese punto de vista. Mi planteamiento, desde la perspectiva de alguien que siempre está en la trinchera y tiene que dar un salto más, es decir, muy bien, hagámoslo, pero además aprendamos de lo que están haciendo los que hacen estas normas tan ingenieriles. Seamos capaces de destilar esos principios, de convertirlos en una checklist para identificar los riesgos asociados a la infracción de esos principios que ayuden a los desarrolladores a conocer y a valorar ese riesgo. Es un pequeño salto, tampoco es un salto descomunal, pero es un salto que no siempre damos y que yo creo que puede ser muy oportuno. Sí, más preguntas. Hay una de Miguel en el chat preguntando por legislación específica en España sobre la materia. En España realmente los desarrollos legislativos han sido escasos. Evidentemente tenemos el tronco común de la norma de protección de datos, pero es cierto que en desarrollos particulares que ha hecho este gobierno después de la publicación de la Carta de Derechos Digitales, en ámbitos como el teletrabajo, en algunos ámbitos administrativos, van apareciendo pequeñas perlas, pequeñas referencias que yo debo decir que no tengo sistematizadas a la inteligencia artificial. De algún modo el gobierno tomó nota de algunos aspectos de la Carta de Derechos Digitales y empezó a incorporar pequeñas piezas en la legislación. Una de las tesis no declaradas en esa Carta de Derechos Digitales, al menos para algunos de los ponentes que participamos en ella, es la que ha señalado nuestro compañero. Es decir, vamos a ver, los derechos fundamentales ya existen. Es muy difícil individuar un nuevo derecho fundamental. Esto requiere la identificación muy precisa de la necesidad humana a la que satisface, de sus contornos, del marco regulador. Sin embargo, es ineludible hacer una relectura de la Carta de Derechos Fundamentales desde lo digital. Y cuando sea necesario, desarrollar el marco normativo que permita trasladar al ordenamiento jurídico una visión más precisa que la mera interpretación. Esa es una tarea que sí que creo que es ineludible. Sí, yo la verdad es que no debería intervenir, al menos hasta el final, porque hay preguntas en el chat. Y aunque intervengo otra vez al final. Yo estoy muy contento con tu intervención, sobre todo porque, aunque lo hicimos encerrado, creo que coincide plenamente con el seminario metodológico que hicimos con el grupo de investigación y que todo lo que hoy has sostenido, pues de otra forma lo apuntábamos. Pero entrando en esto último que dices, no hay que crear nuevos derechos, estamos totalmente de acuerdo, pero sí posiblemente hay que hacer relecturas de esos viejos derechos. A mí hay uno que me sugiere muchas cosas para hacer esta relectura, que es el derecho al buen gobierno y a la buena administración en la Carta de Derechos Fundamentales y todo lo que podemos extraer de ahí a través de la puesta en marcha de herramientas de inteligencia artificial. Y eso me lleva a algo que me ha estado rondando en toda tu intervención, y es, tú has orientado la inteligencia artificial desde el diseño y desde el diseñador. Totalmente de acuerdo, nada que poner. Pero quizás también deberíamos hacer algo desde la inteligencia sobre inteligencia artificial desde el decisor público, ¿no? Que quizás a lo mejor no sea... podamos imponer más obligaciones o obligaciones de otro tipo que solo el diseñador, y donde el derecho al buen gobierno podría tener muchísimo que decir. Lo hablamos, o sea, porque lo que la gente no sabe es que Ricardo y yo nos conocimos, como todo en España, en un bar, y en concreto en un bar de carretera, y hablamos de esto, o sea, la propia idea
diseño, de un derecho al algoritmo social, ¿no? El derecho a que las herramientas de inteligencia artificial que toman o colaboran en la toma de decisiones públicas en materias de prestaciones públicas y derechos sociales deban tener unas determinadas características que sean conformes con los valores constitucionales. Pero ella no es el diseñador, es el decisor. No sé si estamos de acuerdo. No, fíjate que hay un elemento sobre el que yo creo que le hemos dado los dos muchas vueltas. Para cualquiera que conozca bien lo público, el Estado y la Administración. Todos sabemos que desde ya hace muchos años nos llenan, con perdón, la cabeza de planes estratégicos, de planificación estratégica, de ciertos principios de gobierno y calidad y en más de una ocasión uno tiene la sensación, y negaré haberlo dicho o no, de estar gobernado desde la ocurrencia. No, miren, hay una parte de... Estamos grabando, ¿eh? No sé. Por eso digo, he dicho o no. Lo digo porque hay una gran parte de la acción de la administración y de la acción de gobierno que debe basarse en evidencias. Al final, es exactamente lo mismo que estamos haciendo cuando desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial para la asistencia al diagnóstico médico. Nadie le va a negar al médico la capacidad de decidir. Pero, hombre, si tiene un montón de herramientas que le dicen, le evitan el riesgo de incompatibilidad o de contraindicaciones en los fármacos, le dicen cuál es la mejor diana terapéutica y le ofrecen indicaciones válidas sobre cómo hacer las cosas, pues tal vez deberíamos plantearnos que eso es aplicable en muchas otras esferas de la vida. Yo siempre recordaré, no diré con quién, ni cuándo, ni cómo, en una interacción más o menos directa o privada con un alto responsable público al que le pregunté, oye, ¿y tú sabes para qué sirven las becas que concedemos a los estudiantes? Y me respondió que para que estudiasen. Claro, yo le dije, no te estoy preguntando esto. De todas las becas que tú has concedido en los últimos 20 años, ¿cuántas han servido de verdad para promover el cambio en las capacidades de la persona y lo que llamamos el ascensor social? De las becas que concedes, ¿cuáles son las más eficientes? ¿Las que simplemente pagan la matrícula o las que conceden una residencia en la ciudad donde se estudia? ¿Para qué sirve el dinero que te gastas? Si tú no eres capaz, si tú la única respuesta que tienes a día de hoy en la sociedad de la información, en la sociedad del algoritmo, de decirme que las becas de ayuda al estudio sirven para ayudar a estudiar, tenemos un problema muy serio. Porque lo que tú tienes que tomar son decisiones cualitativas y tienes información de sobra para tomarlas. Y eso es lo que me preocupa. No sé si es a lo que te refería, Rafa, pero a mí me preocupa y mucho y debería ilustrar los modos de gobernar y de decidir en el futuro. Absolutamente, va en la línea de lo que has expuesto al principio y lo que es la filosofía del proyecto. Los riesgos, los miedos nos están de alguna manera paralizando a la hora de extraer todas las potencialidades de fortalecimiento del Estado de Derecho y democracia que podemos tener en la inteligencia artificial. Rafa, ya adelanto una discusión que va a ocurrir, no sé si en 5 años, pero va a ocurrir. En 5 años o antes, a alguien se le ocurrirá, y voy a hablar de una política pública, todos estamos preocupados por dos cosas, por el consumo energético, por el cambio climático, por la contaminación ambiental. Y antes de lo que nosotros nos creemos, dependerá de la capacidad de conectividad de los vehículos, alguien va a decidir que para llegar a Madrid te van a conceder un slot, te van a decir a qué velocidad media debes conducir y con un poco de suerte hasta por dónde debes entrar a la ciudad y cuándo y dónde vas a aparcar. Y automáticamente alguien saldrá ante la opinión pública a decir que es un Estado liberticida, controlador, que quiere cercenar por completo tu libertad de circulación. Y la pregunta es, ¿y qué alternativa decisional tenemos para ordenar el tráfico en las ciudades, en las grandes conurbaciones, racionalizando el uso de la carretera y evitando contaminación? Si alguien tiene una solución mejor, por favor que me lo diga. Pero ya adelanto yo que este va a ser el debate. En cuanto a alguien se le ocurra querer racionalizar esto, lo cual significa una cierta disciplina en la conducción y en el tráfico y la seguridad vial, alguien va a tardar 2 segundos en decir que somos unos peligrosos liberticidas. Totalmente de acuerdo. Tenemos un par de preguntas en el chat que no veo porque me llaman ojo de águila. Por una parte, Liliana... Yo las estoy viendo, Rafa. ¿Quieres que yo mismo las vea?
Sí, mejorarlo tú. Mira, la siguiente pregunta se refería a la implementación de soluciones tecnológicas a través de desarrollos que tengan por finalidad perfilar conductas en el ánimo de garantizar la seguridad interna de los países. Aquí hay múltiples dimensiones. Esto es preocupante. Yo hace unos meses me despachaba en El País, en Agenda Pública, con una reflexión sobre una cosa que se llamaba Team George, donde se utilizaban estas herramientas no para perfilar las conductas en el ánimo, sino para impulsar la desestabilización. Quiero recordar que hace un par de años, cuando se publicó cierto decreto que creaba un grupo de trabajo de alto nivel para seguir la manipulación informativa con la intención de desestabilizar el país y la economía, y que tenía como radicales medidas hacer notas de prensa para decir que estábamos en riesgo, la batalla mediática acusando al gobierno de liberticida fue tremenda. Y sin embargo es cierto, uno de los riesgos sistémicos del uso de la inteligencia artificial en los medios de comunicación consiste en buscar la desestabilización de los países a través de fake news, nos guste o no. Me preocupa más una deriva que tiene que ver con la aplicación de herramientas de analítica al desempeño de los servicios de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahí no es que yo tenga, porque esto hay que estudiarlo mucho, una propuesta en términos afirmativos o negativos. Lo que desde luego tengo muy claro es que es un territorio de altísimo riesgo. Y que en el caso de que se dé el salto, pondré un ejemplo muy obvio. ¿Es legítimo que un servicio de inteligencia de un país monitorice redes sociales abiertas a la búsqueda de sujetos que se están radicalizando? ¿O no es legítimo? ¿Dónde está el límite en esto? Sin dar una respuesta ni afirmativa ni negativa, sí que doy lo que yo considero que es ineludible en el caso de que la respuesta fuera afirmativa. Si la respuesta fuera afirmativa a esta pregunta, la solución pasa por una trazabilidad absoluta y por un sistema de checks y controles. Ni más ni menos. Y por un sistema que garantice que solo se actuará en caso de positivo. Solo en caso de positivo. Si esto no sucede, si de repente nos creemos que esa tecnología de análisis de redes para buscar elementos radicales es algo bueno para el país, y hacemos lo que hacía la primera ley orgánica de protección de datos y también la segunda, de establecer un conjunto de principios genéricos, prácticamente banales, que no permiten el control, nos estaríamos equivocando. Cada una de estas tecnologías altamente invasivas debe llevar una gestión de riesgo. Y, por cierto, esto también afecta al legislador. Cuando Pablo hablaba de que había demasiada legislación, yo coincidía. Lo que me preocupa es que encima esta legislación, allí donde debería ser muy eficiente, que es en la gestión del riesgo, no siempre lo es. Yo puedo entender una legislación prolija cuando establece un conjunto de checks, de garantías, de procesos que garantizan nuestros derechos. Ahí que sea todo lo prolija que la legislación quiera. Pero si no, no lo acabo de ver. ¿Sigo, Rafa, con la siguiente? Por favor. Nos dice Cristina que estamos en tierra de nadie y el reto es dar forma y barniz normativo a unas herramientas cuyo lenguaje se reproduce al margen de toda normatividad conocida. Habla de construir ingenieros y juristas no ya con una lenguaje normativa, sino como además un nuevo discurso normativo. Cristina no está para que escuche nuestra respuesta, la escuchará grabada, pero lo que a mí me da la impresión es que no somos demasiado dados a trabajar desde la interdisciplinaridad y el conocimiento. Por eso lo afirmaba durante mi intervención. La buena calidad normativa, los buenos enfoques son aquellos que nacerán de entornos donde todos seamos capaces de entender de qué narices estamos hablando. Porque también hay que decir que a veces los desarrolladores tampoco es que nos entienden demasiado. Creo que el nuevo discurso es un discurso interdisciplinar. Es decir, si estamos en pleno siglo XXI, en un momento de aceleración y de transformación digital, nosotros, como juristas, no podemos movernos ya con las herramientas del siglo XIX, afortunada o desgraciadamente. Eso implica mejorar nuestras capacidades de conocimiento, nuestra cultura científica, nuestra capacidad de interactuar en grupos interdisciplinares y de entender y ser entendidos. Creo que hay retos particularmente relevantes. Hay una última cuestión que apunta Dionisio, que os saluda
saluda a sus dos grandes maestros de la Universidad de Salamanca, Rafa y Mario, y pregunta cómo hacer concitable la regulación de inteligencia artificial en Occidente frente a regímenes no democráticos como China o Rusia. ¿Cuál es el alcance europeo en materia de inteligencia artificial y de seguridad nacional? Rápidamente, nosotros hemos decidido dotarnos de un marco de desarrollo basado en el principio de Estado de Derecho y en la garantía de los derechos fundamentales. Y a partir de ahí estamos desarrollando un conjunto de legislaciones, no estamos desarrollando una única legislación, Hay una batería de lo que podríamos llamar un código de derecho digital de la Unión que alcanza cualquier dimensión. Open Data, datos no personales, datos personales, servicios digitales, ciberseguridad, Data Act, Data Governance Act y AI Act. Y a lo mejor me estoy dejando alguno. Frente a eso, fíjate que no tengo una respuesta para la pregunta que nos hace Dionisio, pero sí que tengo algo que me corroe el alma. Y es que después de hacer todo este esfuerzo normativo, dentro de 5 años llega una empresa rusa o china que ha producido un producto que nos interesa sin ninguna garantía y lo compremos sin pestañear. Es decir, si nosotros nos estamos imponiendo barreras que nos parecen razonables, pero no imponemos una barrera de entrada en el mercado a los que no se alineen con nuestros procedimientos, estaremos disparando salvas, estaremos disparándonos en el pie directamente. Eso me preocupa mucho. Ni más. Completamente de acuerdo en concreto con eso. Y lo compraremos, como tú bien has dicho, lo compraremos. Si es útil, lo compraremos. Claro, sin ninguna duda. Y Miguel... Como dicen aquí, así usamos TikTok con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo lo que hay detrás, ¿no? Bueno, Rafa, se está grabando, me da vergüenza decirlo, pero acabamos de tener un problema gravísimo, al parecer, con el gas ruso, al mismo tiempo que estábamos tratando de licitar las redes 5G a una compañía china, con todo el respeto a la compañía, Es decir... Cierto, es así. Es una de las pocas cosas en las que uno puede coincidir con Donald Trump, aunque sea una barbaridad decirlo. Es decir, seamos serios. Que están grabando, claro. Ya, pero yo me caracterizo por decir lo que pienso, aunque a veces duela. Es decir, tenemos que gestionar el riesgo de manejarnos con entidades de terceros países que desarrollan tecnología sin las debidas garantías y sin que sepamos cuántas puertas traseras tiene abierta el gobierno de ese Estado, pues deberíamos ser como mínimo prudentes. Como mínimo prudentes. Y asegurarnos de que no ponemos en riesgo a nuestro propio país. Si esto no sucede, fantástico, pero si sucede, habría que tener cuidado. Oye, creo que la última es de Miguel Fallos, que habla de que el reglamento de IA es un tema que abarca temas claramente relacionados con la seguridad, no sé si se refiere a la seguridad nacional, pero no ha sido redactada por expertos en seguridad. Insisto, yo creo que un mal común a muchas de estas normativas es que se desarrollan muchas veces por encargo a think tanks en el marco de proyectos europeos, muchas veces desde cómodos sillones, y deberían trabajarse más con la realidad. Ojo, con un matiz que aprendimos durante el desarrollo del reglamento de protección de datos. Una cosa es trabajar y conciliar con los sectores y otra cosa muy distinta es que los sectores ofrezcan una presión brutal de lobby multiplicando por miles las enmiendas que se proponen para ralentizar la legislación. Eso tampoco. Si establecemos marcos de cooperación leal, tienen que ser marcos de cooperación leal, no de abuso para forzar la lentitud en la legislación. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues oye, no está nada mal, ya te hemos explotado bastante, Ricardo. Yo sí me gustaría, entonces, para cerrar, aparte de agradecerte, de verdad, con toda sinceridad y sin ningún tipo de afectación, tu intervención, que creo que ha abierto muchísimas puertas y muchísimas ventanas en los asistentes y en los miembros del grupo, sobre todo en un sentido muy concreto, o para mí muy importante como investigador principal del proyecto, y es
es un eslogan, ¿no? Sí se puede. Sí se puede analizar y se debe analizar desde el derecho constitucional las herramientas de inteligencia artificial. Se puede hacer, no es un mundo loco, donde la normatividad de la Constitución y de sus valores no sean aplicables. Esto era para mí particularmente importante, Ricard, de tu intervención, que quedara claro y no lo habíamos comentado, no te lo había dicho porque sabía que iba a salir. Este era uno de los grandes objetivos y te lo agradezco profundamente. Segundo, y me ha alegrado muchísimo cuando lo has dicho porque yo no lo había visto, no lo había leído en ningún sitio y era algo que me torturaba un poco. No es ética, es derecho. No son principios éticos, es derecho. O sea, el respeto a la dignidad humana es derecho, el respeto a la democracia es derecho, el respeto al Estado de Derecho es derecho, el respeto a los derechos fundamentales es derecho. Punto final, no es ética. O sea, y quizás cuando hablamos de ética estamos haciendo una concesión innecesaria hacia aquellos que no están dispuestos a aceptar el derecho vigente, particularmente cuando proceden de esos otros bloques geopolíticos, ¿no? No, mire usted, no es un problema de ontología del diseñador o de ontología de la empresa, ni de autorregulación, es un problema de derecho. Y además es ético. ¿Perdona, Pablo? Que además es ético. Que efectivamente que el derecho además es ético y que refleja unos valores éticos, de acuerdo, pero no es no son graciosas concesiones de los diseñadores ni de las compañías, perdona, son parte de las reglas que regulan el funcionamiento de una sociedad y la creación de herramientas de inteligencia artificial y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial está sometidas a esas reglas de funcionamiento de la sociedad. Punto. Y además, Rafa, hay una paradoja en esto. Resulta que toda infracción de la ética no es necesariamente antijurídica, pero cualquier vulneración del derecho convierte en antiético cualquier desarrollo. Totalmente. Se mueven en mundos paralelos pero diversos. Claro. Por tanto, esto me parece muy importante. Segundo, y es para insistir en algo que dijimos en el seminario metodológico cerrado, el lenguaje común. Estamos redactando el glosario con técnicos, y para que los técnicos lo revisen, para que podamos entendernos unos a otros y saber de qué estamos hablando unos con otros. Si no tenemos ese lenguaje común, mal podemos construir nada en materia de derecho a inteligencia artificial. Tercer punto, para mí muy importante, que habéis dicho tanto tú como Pablo, el ciclo de vida. O sea, tú has usado el del diseño, la idea del ciclo de vida en cualquier herramienta de inteligencia artificial y de cómo el derecho puede actuar de manera distinta en cada una de las fases de ese ciclo de vida. Creo que es toda una fórmula de análisis metodológicamente, creo que puede ser fundamental para cualquier cosa que hagamos. Tercer punto que me gustaría destacar, o cuarto, ya no sé, ya me he perdido. Viejos y nuevos conceptos. Los viejos principios, claro, proporcionalidad, responsabilidad, son principios construidos a lo largo de, en algún caso, centurias. Están muy elaborados, son extraordinariamente flexibles, porque al fin y al cabo no son más que perspectivas de análisis para resolver conflictos y por tanto, pueden ser muy útiles.
En mi caso, yo he estudiado bastante el concepto de accountability parlamentaria. Claro, uno según ve inteligencia artificial y ve las ideas de la graduación de la accountability, desde la puramente redirectora hasta la sancionadora, ve las potencialidades que tiene para el análisis de la inteligencia artificial, que creo que pueden ser extremadamente útiles, pero con proporcionalidad me pasa lo mismo, probablemente con razonabilidad nos pasará lo mismo, con todos y cada uno de los derechos y de sus contenidos nos pasaría lo mismo. Y finalmente, y nuevos conceptos solo allí donde sean verdaderamente necesarios. En lo demás, podemos simplemente adaptar los anteriores. Y finalmente, una reflexión, a Mario me va a mirar mal, y es protocolos y checklists. Protocolos, intentar establecer una ordenación clara de lo que hay que ir haciendo en cada fase del procedimiento y checklists adaptados a cada fase del procedimiento. Quizás estos sean ideas, fuerza importantes para el propio proyecto de investigación. No sé si estás de acuerdo con las conclusiones, más que nada porque voy a hacer las conclusiones. Estoy perfectamente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues entonces, sin más, el investigador principal y director del instituto tiene el privilegio de al final soltar un petardo que aborda a todos los presentes y poder dar por concluido el seminario. De verdad, Ricard, yo puedo ver las caras aquí y desde luego mi sentimiento. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vas a incorporarte al proyecto? Espero que cuanto antes. Te necesitamos con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias a ti y a los participantes, tanto online como presencialmente. En septiembre nos volveremos a ver con un taller de Miguel Presno y posiblemente en octubre ya haremos otro taller aplicado con compañeros del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia sobre la aplicación de herramientas de inteligencia artificial específicas como Biogen y como alguna más que se está desarrollando, Peripol, y con alguna más que se está desarrollando. Así que seguimos y quiero empezar a los miembros del grupo a animarles a que empiecen a proponer seminarios en los que sus investigaciones puedan empezar a ser ya expuestas. Muchísimas gracias y hasta septiembre. Bien. Gracias a vosotros.